Tenemos que definimos como una úlcera una solución de continuidad que sobrepasa la muscular de la mucosa. Se presenta principalmente en la mucosa gastrodenal y afecta al 10 a 12% de la población a lo largo de su vida. Ligeramente es más frecuente en hombres, tenemos que es más que la gástrica. Pico de incidencia es entre 55 y 65 años de edad. Entre más avanzado es, más frecuente es la úlcera gástrica. Tenemos que la etiología, las principales etiologías va a ser la infección por el Helicobacter pylori de 60 al 80%, que lo vamos a encontrar sobre todo en antro y duodeno y en aquellos consumidores de AINES, ya que como sabemos inhiben a la ciclooxigenasa A2 y por lo tanto la prostaglandina E2, que promueve la irrigación o la vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos que irrigan a nivel de la mucosa gástrica y duodenal, y por lo tanto al inhibirla pues disminuyen el flujo sanguíneo, isquemia, y promueven pues mucho más la ulceración. Otros que van a afectar pues son los antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes orales. Y otras causas de úlcera péptica son las de estrés por quemaduras masivas, la úlcera de Curling o en pacientes con traumatismo, en terapia intensiva, etcétera, la úlcera de Cushing. Tenemos que es menos común que cause úlcera una hipersecreción gástrica, por ejemplo el Zollinger-Ellison, que es el gastrinoma, la mocitosis o filias, hiperplasia de células centrales, infecciones víricas como el virus de herpes simple o citalovirus, radiación, quimioterapia, insuficiencia vascular debido al consumo de cocaína, entre otras. Tenemos que la fisiopatología, pues vamos a tener factores agresivos y factores protectores. Entonces, los factores protectores, pues va a ser el moco, la propia mucosa con sus células, sus enterocitos, la irrigación sanguínea que les decía. Aquí, pues esto se va a ver afectado, por ejemplo, a nivel del flujo sanguíneo. Los AINES van a inhibir a prostaglandina E2, van a disminuir el flujo sanguíneo y van a afectar la irrigación de la mucosa, haciéndola susceptible al daño. Otro, pues, es que consumamos, por ejemplo, alcohol, tabaco, que van a producir, pues, que el bicarbonato se adelgace, el nivel de la capa protectora del bicarbonato se adelgace y que sean más susceptibles a ulceraciones y a factores endógenos. Aquí mismo en la mucosa también actúa el Helicobacter pylori a través de la enzima ureasa, que pues va a lograr romper el moco y penetrar hacia la mucosa e invadir la célula, produciendo también ulceración. Otros factores nocivos van a ser los endógenos, como el propio ácido gástrico, la pepsina y las sales biliares, que nos van a producir también ulceración. Aquí pues se ve lo que acabamos de decir, un desequilibrio entre los factores protectores y los factores ulcerogénicos que nos van a producir la enfermedad ulcerosa péptica. Como ya dije, el Helicobacter más frecuente en estómago, en el gastro y en duodeno. Y aquí otros factores que pues nos promueven la formación de úlcera. El cuadro clínico vamos a tener que va a ser 2/3 van a ser asintomáticos, algunos de ellos van a tener plenitud abdominal, dolor epigástrico. Los que usan AINE y tienen infección previa por el Helicobacter pylori también van a ser más susceptibles a esta enfermedad. Se puede presentar síntomas dispépticos como la saciedad temprana, náusea, vómito, dolor en el abdomen superior, sensación de hueco. Y los síntomas de alarma que debemos detectar en estos pacientes es que no tengan hemorragia digestiva, disfagia, anemia por deficiencia de hierro. Esto nos habla de una úlcera que ha estado sangrado de manera continua a pequeñas cantidades. Antecedentes familiares de malignidad del tracto digestivo, si tiene nuestro paciente, vómito persistente, la saciedad temprana, pérdida de peso, vómito y sobre todo si tiene más de 60 años. El cuadro clínico de una úlcera duodenal, por ejemplo, va a ser dolor que se presenta de 1 a 3 horas postprandial y un dolor nocturno que en estos pacientes van a estar durmiendo y se van a levantar por epigastralgia. Y este dolor de la úlcera duodenal se va a aliviar con ingesta de alimentos y antiácidos. En tanto que si la úlcera tiene una localización gástrica, va a exacerbarse con la ingesta de alimentos y va a producir más síntomas como náusea y vómito.
Las complicaciones de la enfermedad ulcerosa péptica van a ser el sangrado, que ahorita vamos a verlo, la perforación y la obstrucción. La obstrucción si se produce por una perforación que tuvo contención por la grasa peritoneal y estenosa la porción, o bien si hay una estenosis péptica, por ejemplo, en el píloro. Es decir, que se está cicatrizando una úlcera a nivel del píloro y cierra tanto el píloro que no pasa el alimento. Aquí tenemos entonces cómo pues la úlcera va a penetrar, va a producir erosión de los vasos sanguíneos y nos puede ocasionar el sangrado digestivo. Aquí tenemos un paciente, el paciente que tenga datos de perforación por clínica debemos de hacerle una radiografía de tórax para descartar que haya una grasa, un aire subdiafragmático y por lo tanto sospecha de perforación. Ahora bien, para el diagnóstico tenemos que hacer de la historia del paciente. Tenemos que ver si hay dolor abdominal epigástrico, postprandial, dolor, pérdida de náusea, vómito, historia de uso de AINES. Si el paciente tiene menos de 60 años de edad, entonces, y si no tiene datos de alarma, como ya dijimos que son pérdida de peso, náusea, vómito, anemia, más de 60 años, y pacientes que tengan alta prevalencia de Helicobacter pylori, lo que tenemos que hacer es el test de aliento para el Helicobacter pylori. Mientras que si el paciente ya tiene más de 60 años, tiene datos de alarma, entonces nos vamos directamente a la endoscopía. ¿Vale? Esto es muy importante que lo recuerden. Más de 60 años con datos de alarma, endoscopía. Menos de 60 años, test de Helicobacter pylori para descartar que no sea la causa de la enfermedad ulcerosa péptica. Aquí, como podemos ver, hay varias imágenes de úlceras pépticas. Aquí tenemos una a nivel del antro, esta parece que está a nivel de la incisura, otra a nivel de la incisura, y esta no se alcanza bien ver la anatomía endoscópica de cómo está. Ahora bien, para el tratamiento debemos de dar IVP durante 4 a 8 semanas. En caso de enfermedad, si encontráramos Helicobacter pylori en la prueba de aliento, entonces antes se usaba la terapia de amoxicilina, claritromicina, omeprazol. Sin embargo, por la alta tasa de resistencias antimicrobianas que existen aquí en México, la nueva guía para el tratamiento de Helicobacter pylori en México nos dice que primero hay que iniciar con terapia concomitante sin bismuto, que sería inhibidor de bomba de protones, amoxicilina, metronidazol y claritromicina, es decir, la antigua más metronidazol, o bien con una cuádruple con bismuto, es decir, inhibidor de bomba de protones, bismuto, metronidazol y tetraciclina. Esto por 14 días de tratamiento. Aquí les dejo las dosis.